Hola a todas y todos. Les damos la bienvenida a una nueva transmisión de prensa de la Universidad de Chile. Hoy conversaremos sobre embarazo, puerperio y COVID-19, y para hablar de este tema hemos invitado a la matrona Marcela Fernández, que trabaja en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile y nos podrá contar cómo se vive hoy el embarazo y el parto en estas circunstancias de crisis sanitaria. Buenas tardes, Marcela, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, mientras todos ustedes se conectan y empiezan a enviarnos sus preguntas para Marcela, les contamos que ya es parte del equipo de la maternidad del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y ha vivido todo este proceso de pandemia acompañando a las pacientes que han tenido que pasar su embarazo y el parto en el marco de esta pandemia. Marcela también es candidata a magíster en salud pública y planificación sanitaria, así que también nos puede complementar la mirada obstétrica con una visión sobre el panorama general que vive nuestro sistema sanitario en este momento. Así que para comenzar, Marcela, me gustaría que nos pudieras contar en este contexto cómo se ha realizado la atención para las pacientes embarazadas en el hospital clínico y cómo está operando la maternidad hoy. Bueno, para comenzar, buenas tardes a todos, buenos días, buenas tardes, ya son las 12:03. Bueno, la verdad es que como todas las maternidades de Chile se han tenido que, ¿verdad?, readecuar a esta pandemia, y eso ha significado reorganizar, ¿verdad?, nuestras unidades para poder facilitar camas de unidades críticas que obviamente están siendo para pacientes COVID. Sin embargo, la maternidad del Hospital Clínico Universidad de Chile sigue trabajando de igual forma, ¿ya? Todo lo que es la atención ambulatoria, electiva, todo lo que son los partos, eso permanece igual, lo mismo que las ecografías obstétricas, es una atención permanente, ¿ya? E inclusive esta pandemia ha originado de que los controles prenatales sean aún más personalizados. ¿Por qué? Porque no hay una cantidad definida por paciente de controles, sino que va a depender del diagnóstico de la paciente y el médico tratante va a definir cuántos controles tiene que tener esa paciente. O sea, es una atención bastante más personalizada, ¿ya? Ahora, como tal, el protocolo del hospital estipula que ojalá la paciente visite al menos 6 veces la maternidad, y entre esos son visitas a su médico tratante y ecografías obstétricas, ¿ya? Propiamente tal, lo que es la urgencia también sigue activa y con protocolos establecidos, ¿ya? Eso vamos a andar más adelante, no sé si quieres que te lo comente inmediatamente, pero lo que es la maternidad propiamente tal, todo lo que es el servicio de urgencia, el servicio ambulatorio, el servicio de preparto, el servicio de puerperio y el servicio de neonatología siguen permanentemente dando toda su atención al público. Y en este contexto también, ¿cuáles son las principales preocupaciones que manifiestan las mujeres embarazadas en este contexto? ¿Y cuáles son las recomendaciones generales para que sigan adelante con su embarazo de la mejor manera posible, considerando todo lo que está pasando? Bueno, las embarazadas en general, como cualquier persona en realidad, lo que más temen es el contagio. Y temen el contagio por la incertidumbre, ¿verdad?, de las patologías que les pudiera ocasionar a ellas como embarazadas y a su feto o posterior recién nacido, ¿ya? Sin embargo, actualmente no hay una evidencia, ¿ya?, que se establezca que realmente origina en la paciente embarazada y en el neonato. Lo que sí se establece como una evidencia que es sugerida es que puede generar partos prematuros o puede generar restricción del crecimiento fetal, que son cuando los pequeños son los recién nacidos son más pequeñitos de lo normal. Pero, por ejemplo, la evidencia todavía habla de que no hay transmisión vertical, todavía no hay evidencia que demuestre eso, o que haya transmisión a través de flujo genital, o a través del líquido amniótico, o a través de la lactancia materna. No hay evidencia, ¿verdad?, que diga que se pueda transmitir a través de esto. Ahora bien, otro miedo de las pacientes es el hecho de estar acompañada o no estar acompañada durante este proceso. Desgraciadamente comprenderás que en la situación en que estamos, la contención emocional de estas pacientes tiene que ser importante, pero desde el personal de salud, porque la paciente propiamente tal en el hospital, bajo los protocolos, justamente para evitar el contagio, evita que entren con acompañantes tanto a la sala de ecografía, a la atención médica o a la urgencia.
¿ya? Y en relación al parto, hay dos protocolos que tienen que ver que actualmente los médicos tratantes le están pidiendo el examen de PCR COVID a sus pacientes previo al parto, porque si sale negativo, estas pueden ingresar con su acompañante sin problema, donde el acompañante se queda con ellas en una sala individual, donde se les otorga inclusive a aquellas que están en inducción, donde es un proceso más largo, se les ofrece desayuno, almuerzo y o cena, justamente para evitar que salgan de la maternidad y se puedan contagiar. Y aquellas pacientes que no traen este PCR, bueno, desgraciadamente, por un tema de prevención, la paciente debe ingresar sola, ¿ya? Se le toma la PCR y la serología en el área de preparto, y más o menos en 4 horas, más o menos en 4 horas está el resultado. Pero si el parto sale antes, obviamente la contención es por parte de nosotros, ¿ya? Si el parto sale, digamos, previo a, o sea, posterior al resultado de la PCR, el médico residente es quien puede llamar al acompañante si es que este está negativo para que la pueda acompañar en el proceso, ¿ya? Y por supuesto, aquellas pacientes que son COVID positivas no tienen el ingreso de su persona significativa debido de verdad a las precauciones que debemos tener para que no haya contagio entre ella, ¿verdad? Y otras, el personal de salud, ni con su recién nacido. Otro miedo que hemos detectado es el hecho de si el recién nacido van a ser o no van a ser con COVID y si van a quedar con ellos o no. Bueno, te cuento que también existe un protocolo en la neonatología donde se establece, bueno, la madre si es COVID negativa, el recién nacido puede hacer alojamiento conjunto y su apego permanente, ¿verdad? Sin alteración alguna. Si la paciente es COVID positiva o sospecha de COVID, ahí es donde desgraciadamente tenemos que aislar al recién nacido, ¿ya? Y se aísla para, obviamente, evaluar la evolución de este pequeño, que no vaya a tener alteraciones o dificultades, y ingresa en general a la neonatología, ¿ya? Para ser observado al menos 72 horas. Por lo tanto, ahí no existe un alojamiento en conjunto. Pero ojo, hay una diferencia. Una paciente COVID sintomática, o sea, que presenta alguno de los síntomas, tos, ¿verdad? Dificultad respiratoria, fiebre, entre otros, que esta paciente ya haya tenido su parto, esta paciente no va a poder estar con su recién nacido en ningún momento, ya hasta, por supuesto, mejorar todos estos signos. Pero si la paciente es COVID positiva y es asintomática, o sea, no tiene ninguno de estos síntomas, ¿ya? Además de que el pequeño va a ser observado, sí va a poder hacer alojamiento conjunto con ella, ¿ya? O sea, lo que marca la diferencia es si la paciente está asintomática o no, ¿ya? Ahora bien, cuando hace alojamiento conjunto, me refiero a que está en la sala de puerperio junto a su recién nacido, puede amamantar, pero con las medidas, las barreras de protección, que es la mascarilla corriente, ¿verdad? Lavado de manos previo y posterior a la lactancia, ¿ya? Y en este Eso es alojamiento conjunto también hay distancia, por ejemplo, entre el recién nacido y la madre. exacto. Mira, te cuento, en este momento el puerperio se encuentra ubicado en el piso, en el quinto piso, sector A de la maternidad, donde tenemos disponibles camas de o sea, piezas de 2 camas que están separadísimas, más de 2 metros, donde permite, ¿verdad?, que la cuna en las pacientes esté separada también a 2 metros de la cara de la madre. ¿Ya? Generalmente, bueno, con ayuda de la puericultura, que son aquellos que se encargan de los bebés, intentan, ¿verdad?, que el pequeño quede lo más lejos de la mamá y que ojalá lo que se hace es que la mamá lo toque cuando tiene que darle, ¿verdad?, su alimento, lo que es la lactancia materna, pero obviamente hay que evitar el contacto, estar ahí tocando tanto al pequeño si la paciente es COVID, por un tema de contagio, ¿ya? Pero en general, como te digo, tenemos estas piezas, ya que son de 2 camas, con amplio espacio, inclusive con un baño. Cada pieza tiene su baño, ¿ya? Así que la verdad que es bastante cómodo para las pacientes, tomamos hartas medidas de precaución, el personal en general está tomando todas las medidas para evitar tanto el contagio del personal de salud como hacia las pacientes. Perfecto. Y un poco saliéndonos de la situación del hospital, ¿sería aconsejable que una mujer embarazada
cumple aislamiento estricto en este momento, por ejemplo, independiente que viva o no en una cuarentena, o sea, en una comuna con cuarentena obligatoria? Sí, las pacientes embarazadas, a pesar que no son consideradas como pacientes de alto riesgo debido a la epidemiología, ¿verdad?, de esta enfermedad, sí se recomienda por parte del personal de salud que la embarazada permanezca en su casa haciendo aislamiento social, ¿ya? Donde derive las funciones ojalá a un acompañante, no salga al supermercado, no salga a la feria, y si va a salir, ocupe, ¿verdad?, una mascarilla corriente y no de tela, ¿ya? Una mascarilla corriente, clínica, ¿ya? Una mascarilla simple, y el hecho de utilizar guantes, que me ha pasado mucho, que llegan muchas pacientes con guantes, no lo aconsejamos debido a que las pacientes no saben utilizar cómo desechar los guantes y al fin y al cabo se terminan contagiando igual. Pero lo esencial es el aislamiento social, o sea, esto del baby shower, esto de que venga el abuelito, no, es que quiero ver cómo va el embarazo, no. Desgraciadamente, la contención emocional se puede hacer de otras formas y tenemos vías, redes sociales que permiten, ¿verdad?, comunicarnos con nuestros familiares, podemos sacar fotos, podemos hacer videos, entonces la idea es acompañar a la embarazada, ¿ya?, que permanezca con su acompañante significativo, por supuesto también tomando todas las medidas de precaución, ¿ya?, pero que esta paciente se mantenga aislada. Perfecto. Y algo que nos están preguntando bastante también en Facebook, en términos de los controles prenatales, ¿siguen siendo los mismos para las mujeres embarazadas durante la pandemia o se reducen, por ejemplo, el número de ecografías, de exámenes, los mismos controles con su médico? Como te explicaba al inicio, no se han disminuido. Lo que se ha hecho es personalizar los controles prenatales. Una paciente fisiológica que no tiene ninguna patología probablemente va a requerir menos atención o menos, ¿verdad?, asistencia al hospital para evitar el contagio, por supuesto, que una paciente que tiene patologías concomitantes. Por lo tanto, lo que se hace es personalizar la atención y el médico tratante define cuántos controles va a requerir esa paciente, pero como te explicaba, al menos son 6, ¿ya? Y entre esos 6 va involucrado todo lo que son las visitas a su médico tratante y las visitas a las ecografías. Esto empieza a las 11, 14 semanas y termina entre las 28 y 36 semanas, donde el médico ya le da los signos de alarma para venir a la urgencia, o donde le programa la cesárea, o donde le programa la inducción, ¿ya? Lo único que está suspendido en este momento es las charlas educativas, comprenderás porque no podemos juntar a la población, ¿verdad? Pero es solamente eso lo que está suspendido. Y en el caso de, por ejemplo, una persona que es COVID positivo y está embarazada, tú ya explicabas que hasta el momento al menos la evidencia no da a entender que haya una transmisión vía Vertical. intrauterina o algo así. Pero, ¿qué medidas, por ejemplo, puede tomar esa persona para resguardar lo más posible su embarazo si está positiva con COVID? Bueno, las pacientes que nosotros diagnosticamos como positivas con COVID, se hace un testeo, ¿verdad? Que es la PCR, que nos identifica que está, ¿verdad?, con el COVID, y se toman dos posibilidades. Si la paciente está sintomática y requiere hospitalizarse, si requiere un seguimiento obstétrico, va a hospitalizarse en lo que es el área preparto, ¿ya? Si no requiere, ¿verdad?, seguimiento obstétrico, porque son embarazos muy pequeños, se van a hospitalizar lo que son las áreas COVID, que son muchas en el hospital en este momento. Y la otra opción es que la paciente presente leve sintomatología, y a eso me refiero que no requiera oxígeno, ya que en general la sintomatología, por ejemplo la tos, no interfiera, ¿verdad?, en su diario vivir, o sea, como un resfrío simple, un resfrío común. La paciente puede ser dada de alta domiciliaria. Cuando es dada de alta domiciliaria, nosotros le entregamos un formato donde se le entregan todas las indicaciones y las recomendaciones que se le hacen. Entre ellas, como te mencionaba, el aislamiento, donde la paciente al menos 14 días no va a poder salir de su casa, no va a tener que tener contacto con absolutamente nadie, por supuesto que sea del exterior, y lo más importante es que la paciente esté atenta a sus signos de alarma para ir a la urgencia, ¿ya?
porque probablemente la paciente evolucione como un resfrío común y no tenga ninguna alteración. Pero más que prevención en este momento, porque la paciente ya tiene la patología, la idea es que ella esté atenta a los signos que tiene que estar preocupada, ¿verdad?, para asistir a la urgencia de maternidad. ¿Y a qué signos me refiero? A signos tales como fiebre sobre 37,8, que no se dé con paracetamol, a tos, ¿verdad?, donde genere una dificultad respiratoria, un dolor torácico importante, ya un dolor de garganta, que nosotros llamamos dinofagia, o una mialgia, que es un dolor corporal que ya la paciente, ¿verdad?, es un malestar generalizado. Ahí lo importante es que la paciente consulte, porque probablemente va a requerir hospitalizarla para, ¿verdad?, manejo de toda esa sintomatología. Perfecto. Otra cosa que tú ya lo explicaste en parte, pero igual nos están preguntando sobre los protocolos para una persona que, estando ya embarazada, comienza su trabajo de parto en medio de esta crisis sanitaria. ¿Nos puedes detallar un poquito más sobre el protocolo que existe tanto para las mujeres embarazadas que llegan con trabajo de parto y para el equipo médico que la va a atender? Te cuento. La paciente lo que hace es ingresar por admisión. La admisión en este momento está demarcada, ¿ya? Donde atienden al público a 1 metro de distancia. Y existen zonas que son los flujos de circulación que están demarcados, que hay una zona roja, ¿verdad?, que indica si es que la paciente es candidata o no a sospecha de COVID, ¿ya? ¿Qué es lo que hace el admisionista? Hace una escasa encuesta, que lo que pregunta es si ha tenido fiebre, ha tenido tos, ha tenido dificultad respiratoria, y entre otros signos que ustedes más o menos los manejan. Esa encuesta la firma la paciente y a nosotros la admisionista nos comunica si la paciente presentó o no algún síntoma o signo. Si lo presenta, la paciente sigue un flujo unidireccional, que es azul, que está demarcado, ¿ya? Y que se va al box respiratorio, ¿ya? Si es que igual está con, digamos, con sintomatología de trabajo de parto. Ahí la paciente, nosotros tomamos medidas que son barreras de protección personal, que además de la mascarilla, ¿verdad? Nosotros usamos la NK95, usamos todo lo que es el escudo facial y usamos lo que es la pechera, que es con brazos, que es completa. ¿Ya? Esa paciente, la idea es que la vea médico, ¿ya? Porque la idea es que lo vea el menos personal posible, ¿ya? Justamente para evitar este flujo de entrada y salida del personal. Y esa paciente, si ingresa positiva para COVID, como te explicaba antes, ingresa la paciente sola, se le da su sala individual y se coloca, de hecho, demarcado en la pieza paciente COVID positiva, y se colocan, ¿verdad?, todos los elementos de protección disponibles, ¿verdad?, para que cuando uno ingrese a la sala, ¿verdad?, esté protegido y proteja también a la paciente. Ahora bien, las pacientes COVID positivo, y esto lo quiero aclarar, no tienen una vía del parto preestablecida, o sea, pueden ser inducciones, pueden ser parto, pueden ser cesárea, porque muchas pacientes creen que por ser COVID van a ser cesárea inmediatamente, eso no es real, ¿ya? Tampoco tienen contraindicada la anestesia, ¿ya? Pueden tener su anestesia porque es un GES, ya una garantía explícita en salud, por lo tanto tienen que acceder a esa atención, ¿ya? Ahora, las pacientes que vienen a trabajo de parto y que esta encuesta sale negativa para ningún síntoma, hay dos opciones, como te explicaba. Si traen la PCR ya tomada, porque su médico se la solicitó, está negativa, ingresan como cualquier paciente, con las mismas barreras de protección, porque la estamos usando de forma permanente, pero sí puede ingresar acompañada, que es lo único que cambia en la atención, ¿ya? Y en relación a la monitorización continua, bueno, las pacientes que están con COVID positivo requieren, por supuesto, mayor monitorización, porque pueden presentar signos durante el trabajo de parto como tos o dificultad respiratoria. Pero nosotros tenemos en el preparto una sala acondicionada para pacientes COVID, que es una sala individual con un baño individual, que tiene una cámara que nosotros podemos ver desde nuestro servicio, una cámara, y además tiene un micrófono. O sea, la paciente está permanentemente vigilada, ¿ya? Eso es para las pacientes COVID. Perfecto. Y en el caso de ya del postparto, ¿qué recomendaciones hay para las madres y, por ejemplo, cómo se da el tema de las altas médicas? Quizás son con
mayor anticipación que se haría normalmente, o quizás al revés, las están dejando más días. ¿Cómo está funcionando en ese sentido en el hospital clínico? Bueno, mira, te cuento, las pacientes que no son COVID, ya se actúa igual que siempre, en general permanecen 2 días, ya, y obviamente siendo evaluadas por el ginecólogo y pediatra se le da su alta respectiva, ya. Lo que cambia son las pacientes COVID. Cuando hay una paciente COVID que durante el puerperio o previamente empezó con sintomatología y requiere mayor día de hospitalización y probablemente en otro servicio, el recién nacido, como te expliqué, permanece hospitalizado en la neonatología 72 horas para ver su evolución y después lo que se le da es el alta al pequeño, pero no a la madre si continúa con la sintomatología y requiere obviamente cuidados mayores, ¿ya? Pero si la paciente está sintomática, que es la mayoría de las veces, ¿ya? Se le da el alta también a los 2 días, ¿verdad? Bajo la autorización del médico residente y el pediatra, y lo que se hace es hacer un seguimiento de estas pacientes para que no asistan al hospital. Entonces, ¿qué se hace? A los 5 días hay un seguimiento telefónico realizado por médico a estas puérperas COVID para ver la evolución de ella, de su recién nacido, darle algunas otras indicaciones, preguntas, etcétera. Y ya a los 12 días hay un control físico ya en el hospital donde aprovechamos que la vea ginecólogo y la ve el pediatra al pequeño, es el control de diada. ¿Ya? Eso en relación a las puérperas COVID. Y en relación a las altas y seguimiento de las puérperas no COVID, se les realiza el control de pediatra entre el 5 y el 7.º día, ya a su recién nacido, y al 10.º día, que el primer control es gratuito, a la madre puérpera no COVID en el hospital. Perfecto. Mira, tenemos una pregunta de Belén Herrera, que ella dice que tendrá una cesárea este lunes 15 y la ¿Ya? clínica donde se está atendiendo le permite un acompañante, que ella quiere que sea su pareja, quien ya tuvo COVID-19 y le dieron el alta el jueves pasado. Él solo tuvo síntomas leves, pero pregunta si igualmente habría riesgo de contagio porque en la clínica le están pidiendo un examen PCR que confirme que ya no tiene el virus, pero varios médicos a la vez le han dicho que es inútil ya que puede marcar un falso positivo. Entonces, ¿serviría como comprobante de que no está contagiando un examen de anticuerpos? Exacto. Nosotros, de hecho, en nuestra encuesta preguntamos si ha sido notificado por cuarentena, ya, porque justamente una de esas opciones es una de las opciones que, ¿verdad?, no permite la entrada del acompañante. Como tú bien dices, la PCR es un examen que se toma, ¿verdad?, para evaluar si existe COVID, pero tiene una sensibilidad y una especificidad que va a variar. Y que eso va a generar, ¿verdad?, falsos positivos o falsos negativos, y es por eso que para resguardar a la paciente y su recién nacido no debiera ingresar un acompañante que haya tenido cuarentena debido a esta patología. Perfecto. Y otra pregunta que nos envía Mariana Artiles es, ¿qué precauciones tienen que tener los padres de un lactante al llevarlo a los controles pediátricos en contexto de pandemia? Bueno, ojalá, y esto digo ojalá porque acá este es un tema sensible, ojalá no tomar transporte público, ¿ya? Ir directamente de su casa al hospital, ambos con mascarilla, ¿ya? Incluso también hay mascarillas para recién nacidos, ¿ya? Que son de telita bien chiquitita. La idea es, como les explicaba, que ojalá no haya contacto con nadie. O sea, ¿a qué me refiero con eso? Usted sale de la casa, no sé, toma el taxi, toma el Uber, va en su auto, ojalá, ¿ya? Y se va directamente al hospital, ambos con mascarilla, de ahí directamente a la casa. O sea, no va a pasar al almacén, no va a pasar al supermercado, no es que me faltó comprar esto, voy a aprovechar de, no. El recién nacido va directamente al control prenatal y se devuelve inmediatamente a su casa. Esa es la idea. Ahora, comentarte que los recién nacidos, la verdad, es bastante baja la incidencia en cuanto al contagio, ¿ya? Pero justamente por eso no hay tantas medidas tampoco, o sea, tampoco le podemos poner, digamos, una protección completa, pero sí, obviamente, prevenir lo más posible el contagio, pero a través, como igual que las mamás, un aislamiento social. Lo que pasa es que a veces la gente entiende mal y aprovecha estas situaciones para salir al médico, para poder pasar a otros lugares. Y es ahí
cuando, ¿verdad?, la cadena de protección, todo lo que es la prevención de infección, no sirve para nada, ¿ya? Entonces no sirve de nada que tú hiciste un aislamiento por 14 días para cuidar a tu guagua, saliste al control de diada, que a los 12, disculpa, y resulta que después pasaste al supermercado, pasaste al almacén, no sirve, no sirve, ¿ya? Esa sería la recomendación general. Ahora, en las pacientes que están con COVID positivo, ellas deben completar, como te dije, el aislamiento, y el recién nacido tiene que ser, obviamente, tratado con barreras de protección de todas formas, porque probablemente el recién nacido es negativo, podemos tener recién nacidos positivo y negativo, pero en general son negativos, y la madre tiene que dar de amamantar con un previo lavado de mano, posterior lavado de mano, mascarilla corriente, y ojalá colocar la cuna a 2 metros de su cama, ¿ya? Esas serían las medidas. Y en el caso de, por ejemplo, una mujer COVID positivo que se vaya a su casa eh, después de tener a su guagua, ¿cómo en ese caso al bebé quizás lo dejan más días en el hospital, se va con ella y tienen que mantener esta distancia, al igual que, como tú mencionabas, en las salas donde ustedes las están atendiendo? ¿Cómo funciona en ese caso? ¿Y qué No, no, resguardos quizás hay que tener? no, mira, los pacientes se van con su recién nacido, las pacientes, como te explicaba, asintomáticas, se van con su recién nacido, que obviamente no tenga COVID o que no haya presentado ningún signo, se pueden ir a su casa tal cual, con las barreras de protección que ya les mencioné, y la verdad es que ahí no hay ni una medida más adicional de las que ya te comenté, o sea, la verdad es que ahí el pequeño se puede ir conjunto con su madre. ¿Cuál es la diferencia? Y como te decía, esto lo marca en todos los ámbitos, cuando tenemos la paciente sintomática, ¿ya? O el recién nacido sintomático. Es ahí cuando el recién nacido permanece 72 horas en evolución, ¿verdad? Evaluado por la neonatología para ver cómo evoluciona, y lo mismo la madre. La madre puede permanecer muchos más días hospitalizada, no, y no en el servicio de puerperio, sino en el servicio de medicina interna, porque va a requerir otras atenciones. Pero la mayoría de las veces, como te explicaba, la paciente se va con su recién nacido a su casa, alojamiento conjunto, con las barreras de protección y con su aislamiento, ¿verdad? Hasta los 12 días, cuando ya vea al pediatra y al ginecólogo. Perfecto. Esto yo sé que ya lo mencionamos, pero creo que es bueno reiterarlo. Nos preguntan que para cuando, o sea, es necesario que termine la pandemia para que la guagua pueda recibir visitas. Sí, chiquillos. Y eso no corre solo para la guagua, corre para todos nosotros. Sí. Desgraciadamente, el carácter de este virus, las características, la epidemiología, habla de que es un virus bastante, como decía el ministro de Salud, bastante malo, pervertido, que la verdad es que va a aprovechar toda circunstancia para contagiar. Y la única forma, y es lo que más se les trata de interiorizar a las pacientes, la única forma de evitar el contagio es el aislamiento social, ¿ya? ¿Qué es lo que más les cuesta a la gente hacer? ¿Ya? El aislamiento social y el uso de mascarilla. Es algo tan simple, es difícil. ¿Por qué? Porque no estamos con nuestra familia, no pueden ver a nuestro pequeño recién nacido, es entendible. Y aquí va la contención, ¿me entienden? Nosotros como matronas hacemos harta contención emocional cuando estamos en el área de preparto, tratamos de explicar todo esto que yo te estoy explicando, cuando tienen su guagua. Obviamente a todos quisiéramos tener ahí a los abuelos, al papá, pero ahí estamos nosotras, se les permite hacer videollamadas, o sea, hay toda una oferta, digamos, de opciones ya para que la madre se sienta lo más contenida posible, donde la dinámica familiar no se vea tan intervenida, donde el rol familiar ahí del padre y de la madre también es tan importante que al fin y al cabo tú le tienes que dar las opciones, pero las opciones donde tú te puedas mantener protegida, ¿ya? Porque este virus, la verdad es que va a permanecer mucho tiempo hasta que tú sabes, salga la vacuna. Por lo tanto, por ahora todos nosotros, y aún más los recién nacidos, las gestantes y todo lo que son los adultos mayores, debemos permanecer lo mayor posible en la casa, ¿ya? Y eso es regla general. Y en relación a esto mismo que tú estás diciendo, tú misma lo mencionabas, es un momento difícil para todos, pero me imagino que es especialmente difícil para mujeres que llevan adelante un embarazo o que están enfrentando el puerperio en estos días. Sobre todo, no sé, me imagino las primerizas. Claro. ¿Qué se podría aconsejar
para este grupo y quizás sus familiares para poder contenerlas de mejor manera, para que puedan vivir este proceso con la mayor tranquilidad posible y que dentro de todo sea un proceso bueno, agradable, bonito para ellas? Sí, mira, lo que yo recomiendo como opinión personal y profesional es primero que nada evitar ver noticias, ¿ya? Creo que hay un componente emocional que no podemos olvidar porque fíjate tú que después de esta pandemia, todo lo que es salud mental, va a ser un temazo, ¿ya? Y en nuestras embarazadas es un tema actual, ¿ya? O sea, las depresiones postparto, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿qué hay que hacer? Evitarle preocupaciones, evitar la ansiedad, evitar la incertidumbre en la paciente embarazada. ¿Y cómo se hace eso? Evitando, por supuesto, contarle situaciones, no sé, oye, ¿sabes que ya llevamos 2.000 muertos? Poniéndote un ejemplo. ¿Por qué? Porque la va a asustar. ¿Ya? Entonces lo que hay que hacer es mantener tranquila a la paciente, y esto me refiero con las familiares. ¿Sabes por qué? Porque generalmente las pacientes tienen grupos en WhatsApp o conversan, digamos, con sus familiares, y la familia a veces, por mejor, hija, cuídate, porque ya llevamos tantos muertos. Eso no ayuda en nada, ¿ya? Lo importante es, hija, estamos contigo, hagamos videollamada todos los días, si necesitas 3 veces al día, 3 veces vamos a conversar, llámame cuando quieras. Lo mismo la persona significativa que tenga a su lado, el acompañante, pareja, no sé, etcétera, que esté junto a ella, vean películas, ya, o sea, y si la paciente tiene dudas, como te digo, nosotros tenemos un seguimiento telefónico para que ellas puedan consultar. Súper, súper abierta, digamos, la disponibilidad por parte de la matronal coordinadora del ambulatorio, donde ahí se pueden consultar si tienen ciertas dudas respecto como tú decías, el parto o el recién nacido, pero en general mi recomendación es calmar la incertidumbre, la ansiedad y la preocupación. ¿Y cómo se hace eso? Evitando que la paciente, ¿verdad?, vea qué, qué está pasando, cuál es el contexto país, que se preocupe de su bebé, que escuche música, que le ponga música a su bebé, que toque a su guagüita, que haya un apego, ¿verdad? Que todavía a lo mejor no es presencial, pero sí pueden aprovechar estos momentos, ¿verdad? Donde es invierno, donde puede estar calientita, viendo una película, inclusive leyendo estos manuales que son para mamás primerizas, ¿me entiendes? Hay videos, aprovechar los videos que hay en YouTube, todas estas páginas de mamás, ¿cachai? O sea, mira, hay múltiples ofertas. La idea es que yo creo que los familiares son aquellos que tienen que orientar más a la embarazada, porque la embarazada, ¿qué va a querer hacer? Saber qué está pasando, ¿ya? Y eso obviamente es lo que le da la incertidumbre, pero uno tiene que explicarle con mucho cariño que lo mejor para ella y su guagüita, porque tú sabes que la salud mental de una madre, ¿verdad?, influye mucho en el recién nacido, ¿ya? Por lo tanto, hay que evitar una depresión posparto o anterior. Imagínate las pacientes que tienen antecedentes de depresiones, o sea, estas pacientes son de manejo aún más continuo, constante, y requieren aún mayor contención por parte del profesional. Claro, Esa muy importante recomendaría. entonces. Muy importante las recomendaciones. Ya vamos finalizando esta transmisión. Eh, ¿Quieres dar algún consejo final, algún comentario final para quienes nos están viendo en este momento? Sí, bueno, primero agradecer la entrevista, segundo, estamos todos trabajando arduamente la maternidad. A veces al ser pequeñita uno tiende a olvidar su existencia, pero existe, y estamos todos mis colegas, todo el profesional técnico, todo el profesional administrativo y auxiliar en pro de las pacientes, ¿ya? Estamos disponibles, estamos haciendo una verdadera contención emocional tanto entre profesionales y a las pacientes. Y tenemos una amplia oferta, ¿verdad?, de atención lo más personalizada posible para las pacientes que ingresan en labor de parto en nuestro hospital. Y entregarles todo el ánimo, toda la fuerza, y que por favor sigan las recomendaciones, y cualquier consulta o duda, o sea, no tengan miedo de llamar, ¿verdad?, a través de los teléfonos que aparecen en la página web al ambulatorio de Policlínico de Maternidad. Eso. Perfecto. Bueno, muchas gracias Marcela por todos los consejos,
por las recomendaciones muy claras y esperamos también que las embarazadas y madres recientes en este periodo estén pasándolo de la mejor manera posible. Gracias a todos los que nos vieron hoy día. Estuvimos con la matrona Marcela Fernández, quien trabaja en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Marcela. A ti, muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.